Hola, me llamo Ana Yats y en este vídeo os voy a contar las ventajas fiscales que pueden aplicar las empresas que tengan la condición de reducida dimensión en el tema de las amortizaciones de todo tipo de inmovilizados. Esas ventajas fiscales, ya digo, van a estar condicionadas a que el activo, el año que entre en funcionamiento, la empresa pueda aplicar dicho régimen fiscal. Y podría elegir dos artículos. Uno es de libertad de amortización, que es el artículo 102, pero requiere aumento de plantilla y mantenimiento de plantilla. Ya lo veremos. Y el otro artículo simplemente es que al comprar activo nuevo se te va a permitir una aceleración en la cuota de amortización que viene regulado en el artículo 103. Insisto en que al ser ventajas fiscales y al ser un tema de libertad de amortización y de aceleración, no está condicionado a que lo que uno se deduce debe estar contabilizado. Es decir, primero, la compañía puede elegir aplicar la ventaja fiscal o no, nadie le obliga, y en segundo lugar, lo puede hacer por vía ajuste fiscal, sobre todo cuando hay libertad de amortización. Es verdad que algunas empresas, para simplificar el tema de ajustes fiscales, lo que es la aceleración la contabilizan, pero tanto la libertad como la aceleración se puede aplicar fiscalmente sin que esté contabilizada. Vamos a ver en primer lugar el artículo 102, el que te da pie a una libertad de amortización. Aquí lo importante es ver en primer lugar a qué tipo de activos se puede aplicar. Deben ser del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias y tienen que tener la condición de activo nuevo, ¿vale? Primera compra. No se puede aplicar nunca a lo que sean activos intangibles. Luego, otra cuestión, en el año que ese activo entra en funcionamiento, he de deducirme la totalidad de la inversión. Luego comprobar a los 24 meses si ha habido el incremento de plantilla suficiente para no tener que realizar lo que anteriormente me deducí. Porque de ese incremento de plantilla, la libertad de amortización que me dan es de 120.000 euros por empleado, y además de que lo que hacen es comprobar como periodo de referencia el año anterior al que el activo entre en funcionamiento y esperar 24 meses, luego también ese incremento te lo hacen mantener durante 24 meses adicionales. Y que en definitiva, para que yo aplique este artículo 102, he de estar convencido de que de alguna forma se va a poder producir ese incremento de plantilla y ese mantenimiento. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos este caso la empresa que en el año X1, en el mes de abril, compra una máquina, primera compra, activo nuevo, tiene un coste de 300.000 euros y esa máquina entra en funcionamiento en el mes de julio. Lo importante es que la compañía en el año X1 tenga la condición de reducida dimensión. Que luego si no la mantiene el año X2 o el 3 o el 4 no hace que tenga que realizar la ventaja fiscal que se ha aplicado en el año X1. Y además lo que hay que hacer es lo siguiente. Yo tenemos aquí que incorporo la máquina en la cuenta 213 y desde el punto de vista contable decido amortizarla en 10 años aunque el máximo de tablas sea un 12%. Por tanto, la idea es que a nivel de contabilidad yo pongo 300.000 en 10 años, serían 30.000, excepto el primer año, como entra en funcionamiento en el mes de julio, contabilizar 15.000 euros de gasto, y también esto se repetiría el último año, que quedarían para complementar los 10 años la otra mitad. Y lo más importante es que aquí el artículo 102 se te va a obligar, si quieres aplicarlo, deducirte todo el activo en el año en que el activo entra en funcionamiento. Por tanto, si has invertido 300.000 euros, este es tu gasto fiscal. Como ya has contado 15.000, lo que haces es hacer un negativo en la liquidación y un diferimiento del 25% de 285.000 euros. Por tanto, es muy importante remarcar que hay que deducirse por libertad de amortización toda la inversión el año en que el activo entre en funcionamiento. Eso daría lugar a este ajuste negativo en la página
13 del modelo y a un pasivo diferido que tendría este saldo. Eso lo hacen porque luego habrá que comprobar si lo que te has deducido, los 300.000, se cumple el incremento de plantilla para que sea aplicable o no. Para ello, ¿qué hay que fijarse? Como el activo entró en funcionamiento en el año X1, la plantilla media de referencia es la del año anterior, el año X0, que siempre tiene 12 empleados. Y es ver luego a los 24 meses, por tanto, al cierre del periodo impositivo X2, ver qué plantilla media tenemos. Aquí pongo 15 empleados, con lo cual el incremento que ha habido en 24 meses ha sido de 3 empleados. Como la libertad de amortización son 120.000 por cada empleado, en total yo tenía que podía haber aplicado 360.000, es decir, que ha habido un incremento superior al que se exigía para que yo pueda dar por bueno esa libertad de amortización que apliqué el año anterior. Por tanto, como aquí en realidad no hay ningún inconveniente, no debo regularizar, por tanto, la ventaja fiscal que me apliqué en el año X1 la damos por OK, correcta, y eso hará que a partir de ahí el año X2 y lo que vaya amortizando, como ya está deducido, lo que hay que hacer es, evidentemente, el pasivo que tenía abierto, irlo cancelando cada año. Un 25% de 30.000 euros serían 7.500 euros. Eso sería si no hay que regularizar la ventaja fiscal que me apliqué en el año X1. Imaginemos que el incremento de plantilla que se ha dado no es suficiente, que sea solamente de 2 empleados, que arrancábamos de una plantilla media de 12 empleados en el año X0 y al cabo de 24 meses tengo 14 empleados, lo que implica que ha habido un incremento de empleados por 120.000, eso daba lugar a que puede haber deducido 240.000 euros. Claro, yo me deducí el año anterior, en realidad la totalidad, 300.000. Eso te obliga a ajustar y regularizar obligatoriamente en la declaración del año X2 60.000. Y lo que te has deducido de más va regularizado con interés de demora en la declaración del año en que lo incumplí. Eso quiere decir, cuidado, que esos 60.000 no se incorporan en la página 13, sino en donde calculamos en la página 15 la deuda tributaria o líquido a ingresar, hay un apartado, el apartado de la autoliquidación, que habla de incrementar lo que es el líquido a ingresar por pérdidas de beneficios fiscales. Pues es aquí donde yo los 60.000 al 25% implica un incremento de cuota de 15.000 euros, más hay que añadirle un año de interés de demora, que actualmente suele ser alrededor del 4%, pues el tipo que estuviera vigente durante la parte que iría desde el 25 de julio del año pasado al 25 de julio del año actual. Lo incorporas y lo añades. Y eso luego daría pie a que lo has tenido que regularizar, luego te lo puedes deducir y lo puedes hacer compatible al ser activo nuevo aplicando la aceleración del artículo 103, que es el doble del máximo de tabla. Pues esa parte que no tengo derecho a aplicar el artículo 102, voy por el artículo 103 y por eso he puesto aquí 14.400 como gasto deducible en estos años del año X2 y lo acabo de cuadrar por diferencia hasta el año X6, y eso haría que la reversión que hay que hacer por diferido de estos años sería solamente de ese importe, ¿vale? Por tanto, de alguna forma, cuidado, porque claro, es distinto el que se cumpla el incremento de plantilla o no. Y no solamente esto, sino que ese incremento que yo he dado de 14 empleados, también hay que mantenerlo durante el año X3 y el año X4. Si lo incumplo, igualmente hay que regularizar. Pues bueno, la idea, la conclusión que hay que llegar es que la libertad de amortización del artículo 102 está pensado para empresas que estén en fase de expansión o crecimiento y que sean capaces de incrementar plantilla y de mantenerla. Si no, no es aconsejable aplicarlo porque tendrás que regularizar luego con interés de demora lo que te has deducido de más. La alternativa también es no optar por el artículo 102 y hacer simplemente la aceleración que te plantea el artículo 103, que es un requisito para el artículo 103
es que se trate de un activo nuevo. Y lo que te dice es que, y además que la condición, como digo siempre, de reducida dimensión, hay que cumplirlo en el año en que hago la inversión y entra en funcionamiento. En los años siguientes, aunque deje de serlo de reducida dimensión, para ese inmovilizado puedo aplicar siempre la aceleración. Que ya digo, si el activo está en tablas de Hacienda, al margen de cómo amortice contablemente, mi gasto fiscal es el coste del activo, el porcentaje máximo de tablas y el doble. Y además el artículo 103 también añade que para aquellos activos intangibles cuya vida es difícil de estimar, dicho de otra forma, el fondo de comercio, marcas y carteras de clientes, que no puede definir durante cuánto tiempo de forma exacta van a aportar rentas y resultados y hoy se amortizan, aparte del límite de las 20 partes, a ese tipo de activos intangibles le aplica la aceleración de 1,5. Como digo, pues una aceleración no requiere que esté contabilizado para que se admita fiscalmente. Yo tengo aquí el ejemplo de una compañía que ha comprado ordenadores nuevos, ¿vale? Primera compra, se ha gastado 60.000 euros, los ha dado de alta en la contabilidad como un inmovilizado material, lo amortiza contablemente en 3 años, con lo cual la cuota de gasto son 20.000 euros y ahora la idea es, como tiene la condición de reducida dimensión, quiere aplicar la aceleración del doble del máximo de tablas. Claro, el máximo de tablas son un 25%, el doble son 30.000 euros. Como ha contabilizado 20.000, el ajuste negativo que haría en la página 13 y en la casilla 314 serían de 10.000. Esos 10.000 que hoy restan, lo que hacen es diferir el pago del impuesto en 2.500 y tengo un pasivo diferido por 2.500 euros. Luego, en definitiva, tengo un ejemplo con lo que llamamos de activos intangibles cuya vida es difícil de calcular o estimar. Aquí es una empresa que adquiere una marca, el año que compra ese activo intangible tiene la condición de reducida dimensión y la idea es que contablemente aplica el criterio de lineal en 10 años, pues tiene contabilizado 30.000 euros de gasto. Pero vamos a ver qué tipo de ajustes fiscales debe hacerle a ese activo. Por un lado tiene el tema del 12.2, que claro, aunque yo he contabilizado como gasto 30.000 euros, hay la limitación para ese activo intangible de las 20 partes, por lo tanto, habría un exceso de amortización de 15. Pero como mi empresa tiene la condición de reducida dimensión, a ese gasto fiscal de 15 le puedo aplicar la aceleración de 1,5. En realidad quiere decir que su gasto fiscal son 22.500 y que si realmente ha ampliado 30, debería solamente ajustar en positivo 7.500. ¿Cómo planteo ese ajuste fiscal en el modelo? Lo junto todo o lo hago por separado. Las dos formas son correctas. Si lo hacéis por separado, quiere decir que en la casilla del artículo 12.2 ponéis lo que es la diferencia entre lineal en 10 años y fiscalmente en 20 años. Y luego, donde pone el artículo 103, la aceleración, le ponéis la ventaja fiscal por ser reducida dimensión. Evidentemente, acaba siendo, porque aquí, en realidad, como digo luego, para ver si crea un activo o un pasivo diferido, crea un activo. ¿Por qué? Porque el gasto contable son 30 y el fiscal, si tengo en cuenta en su conjunto lo de 20 partes por 1,5 son 22.500. O dicho de otra forma, 15 más menos 7.500 son 7.500, el 25%, que es un activo diferido que es de importe inferior, lo que hay que anticipar, que si no fuera de reducida dimensión. Si no quiero complicarme tanto la vida, lo hago conjuntamente todo en la casilla 1005 y listos. En el sentido que digo, mira, contablemente ha puesto en la contabilidad 30.000 euros y mi empresa se puede deducir en la limitación de 20 partes y por ser reducida de dimensión lo hace a 1,5 ese gasto fiscal como tope. Como ha amortizado más de lo que se puede deducir, ajuste positivo y el activo diferido nace por este importe.
Insisto también en una cuestión que a lo mejor no he comentado, que ya digo, la condición de reducida dimensión la debe tener en el momento en que el activo entra en funcionamiento, en ese periodo impositivo. En los años siguientes, aunque deje de ser de reducida dimensión, a ese activo le puede aplicar igualmente la ventaja fiscal. Por ejemplo, en el tema de ordenadores, imaginaos que al siguiente año la compañía no recibe dimensión. Pues a ese activo le puede acabar de deducir igualmente el doble. No tiene ningún inconveniente porque lo importante es que si cuando hizo la inversión era reducida de dimensión o no lo era. Y también puede ser que el plan no lo utilice y esa aceleración la utilice más adelante. Pues como es una ventaja fiscal a opción del contribuyente, es, ya digo, depende si le interesa aplicarla o no. Pues tiene unas BINs para que acelerar más la amortización del activo. A lo mejor no le interesa ese momento y no lo aplica. Hasta aquí un poco lo que sean las ventajas fiscales para reducir de dimensión solo en el tema de las amortizaciones. En otros vídeos veremos otras ventajas fiscales. Gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.